la chica más popular de la escuela, de quien yo estaba secretamente enamorado. Dejó los estudios por un delincuente. Sin embargo, cuando me convertí en un representante reconocido en el sector, inesperadamente me la encontré trabajando en un restaurante, sirviendo platos a otras personas. Ya no recordaba quién era yo, pero aún así quise darle una oportunidad. Así que le pregunté, Lucía, ¿quieres ser actriz? Se fue conmigo. Pasé 3 años convirtiéndola, de una camarera que llevaba platos, en la estrella de primer nivel más popular de la industria del entretenimiento. Lo que nunca esperé fue que el macarra que la había abandonado en aquel entonces volviera otra vez a buscarla. Capítulo 1. Lucía nunca me dijo que Makoto había ido a verla. Me enteré solo porque un medio con el que tenía cierta relación había grabado en secreto un video de Lucía haciendo la compra con un hombre. Tengo buena relación con el dueño de ese medio. El dinero que transfiero cada año a su cuenta como cortesía es suficiente para cubrir los ingresos anuales de una empresa pequeña o mediana con un centenar de empleados. Así que no hizo público el video. Por cortesía profesional, me lo vendió como un favor y me lo pasó a mí. Abrí el video. Los paparazzi debían de llevar siguiéndolos bastante tiempo, porque Lucía iba completamente disfrazada. A menos que alguien la conociera extremadamente bien, era imposible reconocerla. El hombre a su lado, en cambio, iba vestido de manera casual, sin ningún intento de ocultarse, incluso después de tantos años. Incluso con la mala calidad borrosa de la grabación, lo reconocí en el instante en que lo vi. Makoto, un compañero mío del instituto y también de Lucía, su amor de la infancia, el chico con el que había crecido. En el instituto, Lucía era la chica más popular del campus. No solo era hermosa, también tenía notas excelentes en todos los exámenes de todo el curso. Nunca salió del top 10. En cuanto a mí, ocupaba el primer puesto año tras año. Makoto, en cambio, era un problemático famoso. Era el dolor de cabeza de todos los profesores, faltaba a clase, se peleaba y siempre se juntaba con gente turbia de fuera del instituto. En aquel entonces, Lucía era una de las alumnas con más futuro a los ojos de los profesores. Durante la recta final del último año, todos tenían grandes esperanzas puestas en ella, pero precisamente ese año, quedó completamente cegada por el amor. Para salir con Makoto, empezó a saltarse clases con frecuencia. Sus calificaciones se desplomaron. Después, en una pelea violenta, su amor de la infancia, Makoto, hirió gravemente a alguien por accidente, dejando a la víctima discapacitada de por vida. El incidente causó un enorme revuelo. Incluso las autoridades educativas intervinieron. La familia de la víctima era poderosa y se negó a dejarlo pasar. Al final, Makoto fue expulsado del instituto y cargó con una indemnización astronómica. Lucía casi no lo dudó. Eligió abandonar los estudios por amor y ponerse a trabajar para ayudarlo a pagar la deuda. Por supuesto, Makoto tampoco dudó. Al día siguiente de ser expulsado, ya tenía una nueva novia. La última vez que vi a Lucía fue en la estación de autobuses. Su figura, arrastrando una maleta, fue tragada por la multitud. Era deslumbrantemente hermosa, con unos rasgos tan sobresalientes que destacaba a simple vista entre la gente. La vi buscar entre la multitud, como si estuviera esperando a alguien que nunca apareció. Al final, se sonrió a sí misma con una silenciosa burla. Se dio la vuelta sin mirar atrás y subió al autobús con destino a la ciudad C. Yo me escondí entre la multitud y la despedí en silencio. Aunque quizá esconderme no sea la palabra correcta, Lucía probablemente ni siquiera sabía quién era yo. Volví a verla 7 años después. Era un banquete de celebración cualquiera, cuando trajo una botella de Lafite de 1992. La reconocí al instante y solté, sorprendido. ¿Lucía? Ella también se quedó inmóvil y luego preguntó con cautela. ¿Usted me conoce, señor? Sonreí. La vida la había vuelto tímida y reservada, pero seguía siendo impresionantemente hermosa. Era distinta a las actrices novatas que tenía bajo mi mando. Su belleza tenía un aire contenido, lleno de historia,
cejas como ramas de sauce y ojos almendrados que deslumbraban en cuanto alzaba la mirada. No le dije que habíamos sido compañeros de instituto. Antes de irme, simplemente le entregué mi tarjeta de presentación. Le dio un vistazo. Cuando vio mi nombre, no hubo ni rastro de sorpresa en su rostro. En ese momento supe que no tenía ningún recuerdo de mí. No me importó. Le sonreí con sinceridad y le dije: Lucía, tienes un gran potencial. ¿Alguna vez has pensado en entrar en la industria del entretenimiento? 3 días después, recibí una llamada de Lucía. Tenía unas condiciones naturales excelentes. En esta industria, un rostro bonito por sí solo ya puede asegurarte un lugar. Y con todos mis recursos volcados en promocionarla, con el momento, las oportunidades y el respaldo alineados, su ascenso era inevitable. Lucía se convirtió en mi artista principal. Siempre fue cooperativa. Nunca causó problemas y jamás me dio dolores de cabeza, hasta hoy. Cuando recibí este video, reproduje el video en mi teléfono una vez más y llamé a Lucía. No hubo respuesta. Tras un momento de reflexión, bloqueé el teléfono. Me levanté, tomé las llaves del coche de mi escritorio y salí. Capítulo 2. Estaba de pie frente a la puerta del apartamento de Lucía y presioné el timbre. Pasó mucho tiempo sin que nadie viniera a abrir. Esperé otros 5 minutos. Levanté la mano para mirar el reloj y entonces empecé a introducir la contraseña. Todo lo relacionado con Lucía lo había gestionado yo. No te equivoques, esta casa se la recomendé yo cuando ganó su primer gran dinero. Simplemente, yo tenía buena relación con el promotor de la zona y le ahorré bastante dinero. No soy ningún tonto generoso. ¿Comprar coches y casas para ella? Eso no existe. Yo no le debía nada. Después de todo, fui yo quien cambió su destino. Si alguien tenía que agradecer, era ella quien debía agradecérmelo a mí. Por eso, aquel año, cuando me preguntó qué contraseña poner en la puerta, sonreí de manera ambigua y bromeé: ¿contraseña? Mejor pon mi cumpleaños. Así, cada vez que la marques, recordarás mi cumpleaños. Recordarás agradecer a tu benefactor y no olvidarás traerme grandes regalos a tiempo. Ella se rió en ese momento, y esa contraseña se ha usado hasta hoy. Nunca la cambió. Introduje la contraseña y, con un pitido, la puerta se abrió. Me quedé en la entrada y volví a llamar una vez más. Ya le había dado tiempo suficiente a Lucía. No sabía qué podía haber dentro, pero pasara lo que pasara, con tanto tiempo debería haberlo arreglado todo. Entré. Con gran sorpresa, descubrí que Lucía no estaba. Solo había un hombre de pie en medio del salón, con el torso desnudo y unos pantalones cortos amplios, mirándome con expresión totalmente atónita. Era Makoto. Me quedé en el recibidor. Hice una pausa y le pregunté: ¿dónde está Lucía? Él me miró con cierta vacilación. Se aclaró la garganta y preguntó: ¿quién eres tú? No respondí. Abrí el zapatero, pero no vi mis zapatillas. Levanté la vista hacia Makoto y, efectivamente, las vi en sus pies. No dije nada. Tengo una manía muy fuerte con la limpieza. Cuando alguien toca mis objetos personales, dejo de quererlos. No mostré ninguna emoción hacia Makoto. Con cortesía y educación, le sonreí y me presenté. Hola, soy el manager de Lucía y también su novio. ¿Podrías decirme dónde está Lucía? Lucía y yo estábamos juntos desde hacía un año, entre hombres y mujeres adultos. Esas cosas son normales. Y además siempre me había gustado. Nunca oculté ese tipo de sentimientos hacia ella. En realidad, Lucía siempre lo había percibido, pero ninguno de los dos lo había dicho abiertamente. Empezamos a estar juntos porque, 2 años atrás, cuando ella acababa de empezar a destacar, fui a negociar un contrato de patrocinio para una marca. Bebí bastante durante el compromiso. Me mantuve tranquilo y conversando con naturalidad hasta que firmamos el contrato y acompañé a la gente de la marca hasta el coche. Solo entonces empecé a vomitar. Al llegar a casa, Lucía decidió quedarse a cuidarme. En mi estado de aturdimiento, la oí suspirar suavemente junto a mi cama. Con un tono preocupado, dijo: Jorge, te estás exigiendo demasiado. Lucía tenía un carácter frío.
callado y poco expresivo. Era la primera vez que la oía hablar con una preocupación así, y no pude evitar reír. Dentro del círculo, yo era considerado una leyenda. Empecé joven como asistente de manager y llegué a convertirme en un manager de oro. Aunque era joven, siempre me manejé con habilidad y nunca dejé que nadie pudiera criticarme. Al oírme reír, ella también se rió. Me pellizqué el entrecejo y, medio en serio medio en broma, dije, si no me esfuerzo un poco más, ¿cómo voy a llevarte hasta lo más alto? Ella se quedó un momento en silencio y luego dijo en voz baja, Jorge, soy muy afortunada de haberte conocido. Fue la primera vez que me dio las gracias. Después de eso, ambos lo entendimos sin necesidad de palabras. Tal vez fue el ambiente, o tal vez simplemente ocurrió, pero acabamos estando juntos. Lucía y yo éramos adultos, ambos con necesidades físicas normales. Y además pasábamos juntos día y noche. ¿No hay un dicho que dice que, cuando estás cerca, siempre es más fácil adelantarse un paso? 7 años después, por fin había alcanzado la luna de mi juventud. Pero ahora, al mirar el rostro de Makoto, que se había vuelto pálido al instante tras oír mis palabras, pensé distraídamente en mi interior. La luna de mi juventud también tenía su propia luna. Yo, este sustituto, ya no sabía si debía retirarme del puesto. Capítulo 3. Cuando Lucía regresó, yo estaba sentado tranquilamente en el sofá, fumando con toda calma. Makoto, en cambio, estaba de pie de forma incómoda junto al sofá frente a mí. No se sentaba. Tenía el rostro pálido y la cabeza baja, como si yo ya le hubiera dado una buena reprimenda. Lucía llevaba cosas en la mano. Al verme, también se quedó un instante desconcertada. Makoto pareció liberarse de una soga invisible y se acercó de inmediato con una sonrisa forzada en el rostro. Lucía, ella no le hizo caso, mostrándose muy fría con él, y solo me preguntó, Jorge, ¿por qué has venido? La miré, aunque no respondió a Makoto y solo habló conmigo. Se quedó de pie a su lado. Yo la conocía demasiado bien. Era imposible que no entendiera la señal implícita en su lenguaje corporal. Sin expresión alguna, apagué el cigarrillo aplastando la colilla en el cenicero. Saqué el teléfono y le mostré el video que el medio me había enviado. Lo tomó y lo miró solo un instante antes de explicarse rápidamente. Esto es un malentendido. Él es mi hermano, Makoto. Al oír esas palabras, Makoto la miró y arqueó ligeramente las cejas, casi imperceptible. Sonreí y le pregunté, ¿tu hermano de sangre? Ella hizo una pausa y explicó, no, es el hermano mayor de una familia vecina de cuando yo era pequeña. Hace mucho que no nos veíamos. En su casa hubo problemas y vino aquí a buscar trabajo. A Makoto ya lo había investigado a fondo de camino. Después de que Lucía se fuera aquel año, él no se arrepintió en absoluto y siguió mezclándose a diario con gente de mala calaña, viviendo una vida caótica. Más tarde, presionado por la supervivencia, no fue que no intentara volver al buen camino, repartió comida, cargó sacos en obras y trabajó en fábricas, pero hiciera lo que hiciera, nunca duraba mucho. Yo sabía que en el primer año del debut de Lucía, Makoto ya se había puesto en contacto con ella. En aquel entonces, Lucía dejó los estudios por él, pero él, sin ningún remordimiento, se metió con otra persona. Incluso cuando Lucía se marchó, no dijo ni una sola palabra para retenerla. No sé cuál fue el estado de ánimo de Lucía en ese momento, pero no respondió a ninguno de los mensajes de Makoto. Esta vez vino a buscarla porque su padre creyó en un esquema piramidal. No solo perdió una enorme suma de dinero, sino que arrastró también a familiares y amigos, dejándolos en la ruina. Después de que su padre se diera a la fuga, Makoto ya no pudo quedarse en su ciudad natal, así que decidió jugárselo todo y vino directamente a buscar a Lucía. Visto ahora, parece que apostó bien. Lucía odiaba su traición y frialdad de aquel entonces, pero al final no fue capaz de cortar la relación con él de manera definitiva. Al fin y al cabo, los primeros amores de la juventud siempre son especiales. Para mí fue así, para Lucía también. Asentí, sin rodeos, y le pregunté, ¿qué piensas hacer? ¿Dejar que se quede a vivir aquí?
Lucía miró a Makoto y frunció ligeramente el ceño, como si estuviera reflexionando. Esa indecisión me resultó irritante. Me levanté y tomé la decisión por ella de forma directa. Ya te he ayudado a interceptar una crisis de relaciones públicas una vez. Él no puede quedarse aquí. El riesgo es demasiado grande. Continué. En los próximos días haré que un asistente le alquile un apartamento y lo acomode. Hice una pausa. La miré a los ojos y añadí: Lucía, te doy un consejo. Te recomiendo que no vuelvas a involucrarte en nada que tenga que ver con él. Tras pensarlo un momento, seguí diciendo: esto no te lo digo solo desde la posición de tu manager, sino también desde la de tu novio. Fue entonces cuando Makoto, dudando, por fin habló. La verdad es que sabía fingir bastante bien. Si no conociera su historial, casi podría creer que era un tipo honesto. Sonrió de forma complaciente y dijo: hermano, lo has entendido mal. Yo no tengo nada con Lucía. Cuando llegué llevaba varios días sin ducharme. Olía fatal. Así que me bañé aquí, pero me escapé sin traer nada conmigo. Así que no tenía ropa limpia para cambiarme. Después de hablar, abrió la bolsa que Lucía había comprado hacía un momento y me la mostró, como si estuviera dando explicaciones. Mira, antes solo le pedí a Lucía que saliera a comprarme algo de ropa. Me la cambio y me voy contigo. No te preocupes. De verdad que no les causaré problemas. Después de decir eso, tomó la ropa y, con total familiaridad, se dirigió hacia el dormitorio de Lucía. Por la pinta, iba a cambiarse. Llevo tantos años peleándome en el mundo del espectáculo que ya lo he visto todo. Una actuación tan burda como esa ni siquiera merecía que le prestara atención. Así que me quedé allí de pie, esperando a que saliera. Lucía estaba frente a mí y explicó en voz baja: Jorge, no era mi intención ocultártelo. Simplemente pensé que no era necesario. Entre él y yo no hay nada. No pienses de más. Giré la cabeza para mirarla. Incluso en ese momento seguía sonriendo. Después de tanto tiempo en esta industria, ya había aprendido a bloquear todas mis emociones. Sonreía con suavidad, pero mis palabras no fueron amables. Lucía, podrías haberlo enviado directamente a un hotel, o simplemente haberle transferido algo de dinero. No había necesidad de dejar que viniera a tu residencia privada, y mucho menos permitirle ducharse y cambiarse aquí. Esta es la primera vez, así que te perdono. Espero que sepas mantener los límites en el futuro. Lucía estaba a punto de decir algo cuando Makoto salió del dormitorio. Al ver la tensión entre nosotros, se quedó un instante desconcertado. Luego noté cómo la comisura de sus labios parecía elevarse de forma involuntaria, pero enseguida controló su expresión. Se acercó sonriendo de manera servil y dijo con tono humilde: ya estoy listo, vámonos. Me di la vuelta para coger las llaves del coche. Cuando ya estaba en la puerta, como si de repente lo recordara, me giré y le dije a Lucía: por cierto, no volveré a venir aquí. Ya conoces mi manía con la limpieza. Todas las cosas que dejé aquí, por favor, tíralas directamente. Capítulo 4. Después de dejar a Makoto instalado en un hotel, partí directamente hacia Milán. Otro artista bajo mi gestión tenía allí un gran desfile, y solo podía quedarme tranquilo si lo supervisaba personalmente en el lugar. Cuando terminé todo y regresé de Milán, ya había pasado una semana. Lucía vino al aeropuerto a recogerme. Al llegar al país, fue entonces cuando por fin me permití mostrar el cansancio de verdad. Me masajeé las sienes con la mano. Lucía me miró y preguntó: ¿todo fue bien? Al oírla, no pude evitar sonreír y la miré. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez he hecho algo mal? Ella sonrió con dulzura y dijo: eso es cierto, no hay nada que Jorge no pueda resolver. Hizo una breve pausa y, con un tono aparentemente casual, añadió: por cierto, la última vez dijiste que no volverías a esa casa, así que me mudé al complejo residencial de Whampoa. Respondí con un simple ja. Su voz se volvió más baja y, con un aire lastimero, me dijo: Jorge, lo siento. Giré la cabeza para mirarla y sonreí ligeramente. No pasa nada. Al ser la primera vez, puedo perdonarte. La próxima no seré tan indulgente. Ella también me sonrió,
con los ojos brillantes. No habrá una próxima vez. Valoraré mucho la oportunidad que me has dado. No dije nada. Lucía y yo éramos personas inteligentes. Yo tengo un carácter bastante relajado y no suelo imponer límites de manera forzada en cómo mi pareja se relaciona con otros hombres. Al fin y al cabo, como un puro egoísta racional, siempre he creído que intervenir demasiado solo aumenta mi coste hundido. Para mí, en cuestiones sentimentales, más vale cortar pérdidas a tiempo que intentar prevenir daños. Por eso, la autocontrol no es algo que necesite vigilar. Basta con dejarlo claro una vez, y solo lo hago una vez. Desde el debut de Lucía, en realidad no han sido pocos los que, en secreto, han querido cortejarla, y ella siempre lo ha manejado bien. Las relaciones entre adultos, la mayoría de las veces, nacen por el destino y se disuelven por intereses. Así que yo siempre dejo que las cosas fluyan. Más tarde, Lucía me informó brevemente sobre sus enredos con Makoto, y di el asunto por cerrado, hasta que Lucía y Makoto aparecieron en las tendencias. Por aquel tiempo, le conseguí a Lucía un papel en una serie histórica. Después de que entrara al rodaje, yo estuve ocupado con otros asuntos, pero quizá por el exceso de trabajo, caí enfermo de repente. La gripe llegó con fuerza. Me sentía mareado y aturdido. La enfermedad me tumbó por completo. La gente de la empresa me llevó de vuelta a casa y me obligó a descansar. Yo realmente estaba exhausto, así que apagué el móvil, corrí las cortinas y dormí todo el día sin distinguir el cielo de la tierra. Cuando desperté, ya pasaban de las 8 de la noche. Al encender el teléfono y quitar el modo avión, enseguida noté que algo no iba bien, porque había muchísimas llamadas perdidas. Abrí los mensajes y el más reciente era del Departamento de Relaciones Públicas de la empresa. Decía: Jorge, ¿ya despertaste? ¿Ha pasado algo? Mira las tendencias. Abrí la página web y, en el primer puesto de las tendencias, apareció una impactante explosión. Eran Lucía y Makoto. Capítulo 5. La última vez. El video de ellos paseando juntos por el supermercado lo intercepté yo, pero esta vez el medio claramente era de la competencia. Ni siquiera vinieron a preguntar precio, lo publicaron directamente. El fondo era el del rodaje en el que estaba Lucía. Como se trataba de una serie de época, el escenario tenía un aire antiguo y elegante. El video estaba un poco movido. En cuanto lo abrí, se me hundió el ánimo, porque esta vez grabaron de frente a Lucía y a Makoto. Ahora sí que ya no había forma de escurrir el bulto. En el video, Lucía tenía los ojos curvados por la sonrisa y saltaba animadamente al lado de Makoto, aunque no había gestos excesivamente íntimos entre ellos. Se notaba claramente que Makoto estaba atento al camino frente a Lucía todo el tiempo, hasta que Lucía se torció el pie sin querer. Makoto se agachó frente a ella y se inclinó para sujetarle el tobillo. Incluso desde tan lejos se podía ver en sus ojos una expresión de dolor y ternura. No se sabía qué le dijo, pero Lucía sintió, y él la levantó en brazos, sujetándola por la cintura. El video se cortó bruscamente ahí. Después había algunas fotos tomadas a escondidas, ellos comiendo algo por la noche en el set y otras escenas similares. En resumen, no eran pocas las imágenes de interacción entre los dos. Sentí que mi cabeza volvía a zumbar. Estaba mareado y aturdido, pero mis pensamientos, curiosamente, estaban más claros que nunca. Llamé al Departamento de Relaciones Públicas. Por la enfermedad, mi voz estaba ronca. Fui directo al grano. Respondan, estas fotos y este video son fáciles de manejar. Digamos que Makoto es un guardaespaldas o un asistente recién contratado, que solo estaba cumpliendo con su trabajo. De paso, impulsen la imagen de la buena relación de Lucía con otros miembros del equipo. Compilen material de sus interacciones con el personal a lo largo de los años y difúndanlo masivamente a través de cuentas de marketing. Y que el ejército de bots se ponga en marcha. Del otro lado actuaron de inmediato. Colgué el teléfono y vi que en WeChat había bastantes medios tanteándome. Fruncí el ceño y respondí con extrema cautela, sin dejar ningún cabo suelto. Sin darme cuenta, pasaron 2 horas.
Las crisis de relaciones públicas no eran difíciles de manejar. Mientras no hubiera fotos de besos o escenas explícitas, todo lo negro podía hacerse pasar por blanco. En el chat fijado arriba estaba el mensaje de Lucía, junto con varias llamadas perdidas suyas. No respondí. Estaba pensando, con la yema del dedo, a través de la pantalla. Toqué el avatar de Lucía y reflexioné sobre cómo debía manejar nuestra relación. Mientras pensaba, recibí una nueva llamada. Era del servicio de administración del antiguo edificio donde vivía Lucía. Como Lucía casi no se quedaba en la ciudad C, siempre fui yo quien se encargó de su propiedad, del agua, la electricidad y esos asuntos. La persona al otro lado fue muy educada y preguntó: «Señor Wang, su coche está aparcado en la plaza de otra persona. Otro propietario acaba de regresar y quería preguntarle si le resulta conveniente venir a retirarlo». Me quedé un instante en blanco, pero enseguida reaccioné y respondí: «Disculpe, voy enseguida». Desde la última vez que Makoto estuvo allí, yo no había vuelto a ese apartamento de Lucía. Fui al complejo residencial y vi el coche aparcado en la plaza de otra persona. Era el coche de Lucía, aunque hacía mucho tiempo que ella no lo conducía. No tenía la llave. A través del parabrisas delantero vi una cajetilla de cigarrillos sobre el compartimento central. Lucía no fuma. ¿De quién era? Resultaba obvio. Ese coche se lo había dejado a Makoto. Sonreí y le dije al personal de la administración que estaba a mi lado: «Este coche ya no lo quiero. Llamen a una grúa y que se lo lleven». Luego subí al piso 32. La puerta, tan familiar y a la vez tan extraña, estaba frente a mí. Me acerqué e introduje la contraseña en la cerradura electrónica. Contraseña incorrecta. Me detuve un momento y marqué 0712. Era el cumpleaños de Makoto. En cuanto a por qué sabía su fecha de nacimiento, era porque en la época del instituto, cada 12 de julio, Lucía venía a la tienda de mi familia a comprarle un pastel a Makoto. Cuando elegía el pastel con tanta atención, sus ojos brillaban, y se veía especialmente adorable. En aquel entonces, yo estaba detrás del mostrador, resolviendo ejercicios mientras miraba su rostro, y no pude evitar pensar para mis adentros: «Makoto, qué suerte tiene este tipo». No sé si fue ese recuerdo el que me hizo desarrollar una especie de obsesión inexplicable por Lucía. Por eso, muchos años después, al verla de nuevo por primera vez, seguía queriendo tenerla, pero ahora, esa obsesión ya era hora de que desapareciera. La cerradura hizo un bip y se abrió. Empujé la puerta, sin entrar del todo. Bastó con quedarme en el recibidor y echar un vistazo al interior. Lucía había dejado este lugar para que viviera Makoto. Ese hombre, al parecer, no era muy ordenado, así que por todas partes había rastros evidentes de su vida cotidiana. Miré un poco más y vi la ropa de Lucía sobre el sofá, mezclada de forma desordenada con la chaqueta de Makoto. Una atmósfera doméstica cargada de ambigüedad. Mi carácter siempre ha sido frío y relajado. En realidad no me enfado con facilidad. En mi forma de ver las cosas, todos los problemas tienen solución, y si existe una manera de resolverlos, entonces las emociones inútiles sobran. Pero esta escena sí que me resultó verdaderamente repugnante. Tal vez las emociones se puedan controlar, pero las reacciones físicas más directas no. Tenía ganas de vomitar. Cerré los ojos y respiré hondo. Cuando la sensación de malestar se disipó, cerré la puerta sin expresión alguna. Después, reservé un billete de avión hacia la ciudad donde se encontraba Lucía. Capítulo 6. Cuando aterricé ya era por la tarde. Lucía estaba rodando. La gente del equipo me conocía bien y me saludaba con mucha cortesía. Yo sonreía y asentía con la cabeza, hasta que se acercó el subdirector. También éramos viejos conocidos. En el mundo del espectáculo todo se basa en recursos y contactos. Charló un poco conmigo y, de manera tentativa, preguntó: «Jorge, dime la verdad. Ese hombre que salió en las tendencias con Lucía, ¿quién es? Ahora se pasa el día entero en el set. Por cómo los veo a los dos, la cosa no parece muy normal». Sonreí y lo despaché de forma ambigua. «Es solo el asistente de vida diaria.
El subdirector me miró sonriendo y no tuvo más remedio que decir: sí, yo también lo pensé. No es que el tipo sea indecente, pero no parece muy de fiar. No creo que Lucía tenga tan mal gusto. Sonreí, y bajo su guía fui hasta la caravana de Lucía. Al abrir la puerta me detuve un segundo, una bolsa de patatas fritas abierta, un zumo a medio beber, y sobre el respaldo del asiento estaba colgada la chaqueta de Makoto. No subí, rodeé por el otro lado. El asistente que Lucía había contratado por su cuenta estaba en cuclillas en el suelo, con la cabeza baja jugando en el móvil. Le di una palmada en el hombro. Tone. Levantó la cabeza de golpe. Al verme se sobresaltó. Apagó la pantalla del móvil de inmediato. Se puso de pie y me llamó. Jorge. Sonreí y le dije: ve a decirle a Lucía que, cuando termine de grabar, venga a verme, tengo algo que hablar con ella. Asintió y salió corriendo con el móvil en la mano. Alguien trajo una tumbona. Yo estaba realmente cansado, así que me recosté y cerré los ojos un rato. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté, Lucía estaba sentada a mi lado, y yo tenía encima una de sus mantas. Fruncí el ceño. Aparté la manta y saqué de al lado una toallita con alcohol para limpiarme las manos. En cuanto me moví al despertar, Lucía se giró hacia mí. No dijo nada. Su mirada pasó de la manta que había arrojado a un lado a la toallita en mi mano. Se detuvo un instante y vi cómo su expresión cambiaba ligeramente. No hablé. Solo cuando terminé de limpiarme las manos con toda calma la miré. Mi mirada recorrió su rostro y luego se deslizó hacia detrás de ella. ¿Y Makoto?, pregunté. Ella no explicó nada ni se defendió. Solo me dijo: Jorge, no puedo. La frase no tenía ni principio ni final, pero la entendí. No podía. Makoto era su primer amor, congelado en los recuerdos de su adolescencia. La persona por la que en el instituto estuvo dispuesta a renunciar a su futuro con tal de estar juntos. No podía soltarlo. No podía fingir que no le importaba en absoluto. TSK. Una mujer tan profundamente enamorada, realmente conmovedora. Sonreí, sin ninguna emoción. Saqué un contrato y se lo entregué a Lucía. Ella lo tomó, lo miró y mostró algo de sorpresa. Era un contrato laboral. Para Makoto, dije. El comunicado de relaciones públicas ya se publicó. Si hemos dicho que Makoto es el asistente de vida diaria que acabas de contratar, no podemos permitir que se descubra que no lo es. Que venga a firmar el contrato. Además, justo te falta un asistente así. Y ya que tú y Makoto os conocéis tan bien, sabes perfectamente quién es. El sueldo se descontará de tu tarjeta. La cantidad la decides tú. Lucía se quedó atónita. Evidentemente no esperaba que yo reaccionara así. Al ver su expresión, sonreí otra vez, con cortesía, pero con un toque justo de broma. Sin resultar distante, le dije: ¿por qué me miras así? ¿Qué creías que había venido a hacer? ¿Separar a una pareja enamorada a golpes o a marcar territorio? Ella frunció el ceño y me miró con desconcierto, intentando escudriñar mis verdaderas emociones en mi expresión y mi tono. Si mis emociones fueran tan fáciles de leer, no habría llegado hasta aquí. Además, ¿qué tan grave es? No es más que mi mujer manteniendo lazos cortados pero no del todo con su primer amor, viéndose a escondidas y haciendo maniobras bajo la mesa. Mujeres hay de sobra. Cuando toca echarlas, se echan. Cuando toca tirarlas, se tiran. Lucía puede ayudarme a ganar dinero. Los sentimientos se pueden desechar, pero su valor residual todavía me sirve. Nadie se enfrenta al dinero. Le dije: Lucía, somos una comunidad de intereses. Estamos atados a la misma cuerda. Ayudarte a resolver problemas es ayudarme a mí mismo. La razón por la que he venido personalmente a traerte este contrato es solo para avisarte de algo. Sabes que tengo una obsesión muy seria con la limpieza, ¿verdad? El rostro de Lucía palideció de golpe. Lo entendió. Antes, todo lo que en su habitación había sido tocado por Makoto yo lo había tirado sin excepción. Y ella, por supuesto, no era una excepción. Tiré esas cosas. Y ahora, naturalmente, también debía tirarla a ella. A partir de ahora,
Solo habría una relación laboral pura y simple entre representante y artista. Yo vendría a ayudarla a gestionar estos asuntos únicamente por profesionalidad. Y además, una ruptura, al menos, debe decirse cara a cara. En su rostro apareció una confusión poco común. Durante todos estos años se había acostumbrado a depender de mí. Ella solo tenía que actuar. Y todos los demás asuntos los resolvía yo. Eso ya no sería así. Por un instante su expresión quedó en blanco. De manera instintiva dio un paso hacia mí y estiró la mano, con una postura clara de querer retenerme. Con los ojos enrojecidos, dijo: Jorge. Antes de que yo hiciera nada, desde atrás llegó una voz llena de ira. Jorge, ¿qué estás haciendo? No pude evitar soltar una risa. Makoto se lanzó hacia aquí, tiró de Lucía y la protegió detrás de él, con una expresión de rabia obstinada en el rostro. Interesante, bastante propio de un drama romántico. Con el cuello rígido, me señaló con el dedo y gritó: Jorge, si tienes algo, ven a por mí. ¿Qué clase de hombre se mete con una mujer? Me dio pereza hacerle caso. Simplemente deslicé la mirada de su cara a la de Lucía y dije con frialdad: que firme el contrato y lo envíe de vuelta a la empresa. El resto lo coordinará Alexia contigo. Le hice una leve inclinación de cabeza, manteniendo la última pizca de dignidad, y añadí: me retiro. Capítulo 7. Los asuntos posteriores de Lucía se los dejé a Alexia. Prácticamente la formé yo desde cero. En el último año, en realidad, casi no he supervisado artistas en persona. Ya pasé de ser representante a moverme en el capital. Aparte de unos pocos de confianza, no mucha gente sabe que ahora poseo el 35% de las acciones de la agencia. Es decir, además del gran jefe, yo también soy, en la sombra, el segundo jefe. Yo, la verdad, sé agarrar y sé soltar. Dije que dejaba a Lucía y la dejé sin más, principalmente porque estoy demasiado ocupado. Tengo demasiadas cosas que hacer. En mi vida, los sentimientos quizá ni siquiera representan un 5%. Su traición, para mí, fue como un resfriado leve. Duermes una noche y ya está. Después de volver del rodaje de Lucía, fui al extranjero para reunirme con los jefes y accionistas y presentar los informes financieros. El beneficio neto de la empresa destacaba de forma aplastante entre las agencias nacionales. Así que, al terminar la reunión, todos nos quedamos fuera a disfrutar de unas pequeñas vacaciones. Todo lo relacionado con los artistas ya lo había delegado por completo. A partir de esa reunión, mi trabajo sería tratar únicamente con el capital. Durante ese tiempo recibí algún mensaje de Lucía. Probablemente ya había terminado de rodar y había vuelto a casa. Me envió una foto de su casa hecha un desastre. Me preguntó: Jorge, ¿fuiste tú quien mandó a alguien a destrozarlo? Vaya forma de mostrar tu verdadera cara tras una ruptura. Me has decepcionado muchísimo. Bueno, la verdad es que ese piso lo pagué y lo reformé yo. Mandé a que destrozaran todo lo que era mío. ¿Algún problema? Si quieren vivir ahí, que paguen ellos la reforma. De todos modos, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Abrí la foto del desastre. Le eché un vistazo y solté una risa burlona. No respondí. Después me envió varios mensajes más, claramente buscando conversación por buscarla. Nada que fuera necesario contestar. No respondí a ninguno. Cuando regresé tranquilamente al país, ya había pasado un mes. Yo separo muy bien mi vida personal de mi trabajo. Nada más aterrizar. Al segundo día convoqué a todos los representantes para una reunión. Llevábamos muchos años trabajando juntos y todos conocían mi ritmo. Así que todo fue fluido hasta que terminó la reunión. Alexia, sin embargo, se quedó sentada en su sitio, dudando, sin moverse. Le alcé una ceja, sorprendido. ¿Pasa algo? Dudó un momento antes de decir: es por Lucía. Cerré la carpeta y adopté una postura de escucha. Alexia hizo una pausa y continuó: Jorge, este último mes he tenido que tratar varias veces con la prensa. Ya sabes lo de Lucía y su asistente. No sé si es coincidencia o algo buscado, pero cada vez los medios consiguen fotos robadas de ellos. No son imágenes escandalosas,
pero ya superan claramente el límite de la intimidad entre amigos. Al principio Alexia hablaba con calma, pero conforme avanzaba su tono se volvió de queja. Suspiró y dijo: Lucía tiene el estatus que tiene, y tampoco puedo ser demasiado dura con ella. Pero últimamente los clubes de fans ya están inquietos y descontentos. Vienen todos a preguntarme qué está pasando. Además, sabes que Lucía y Makoto son amigos de la infancia. Los medios lo tienen contenido por ahora, pero los fans son capaces de desenterrar cualquier cosa. De momento aún se puede controlar. Con cara de angustia, añadió: pero, Jorge, si esto se alarga más, de verdad no se va a poder tapar. Antes o después habrá problemas, y no serán pequeños. Levanté la vista hacia la ventana y dije con tono indiferente: ¿no firmamos a un grupo de nuevos talentos hace poco? Átalos a Lucía, que ella los lleve. Hay que impulsar a los nuevos lo antes posible. Lucía ha ocupado el puesto de número 1 durante demasiado tiempo. Ya ha olvidado cómo llegó hasta ahí. La agenda de Lucía estaba a reventar. La empresa había fichado a varios novatos y los puso a aparecer junto a ella. Los llevó a programas de variedades y directos. Y cuando grababa series de televisión, también arrastraba a varios a la vez. Los nuevos pronto empezaron a caer bien al público general. Claro que, en medio de todo eso, yo fui tendencia por ser acusado por los fans de Lucía de chuparle la sangre, de aprovecharme de ella para promocionar a otros. Al ver el volumen de lecturas del tema, decidí de inmediato hacer que cuentas falsas se hicieran pasar por novatos y recomendaran humildemente a los nuevos talentos dentro de esa discusión. La siguiente vez que recibí un mensaje de Lucía fue una foto suya con suero intravenoso puesto. No dijo nada. No sabía si estaba mostrando debilidad para que fuera a verla, o protestando porque la empresa le había puesto una agenda demasiado cargada. Lo pensé un poco y le envié un sobre rojo para quitármela de encima. Más tarde vi una foto en el círculo de amigos. Gente de la empresa había ido a visitar a Lucía. La protagonista de la foto, por supuesto, era Lucía. Todos estaban de pie o sentados en sillas a un lado. Solo Makoto estaba sentado junto a su cama, con un brazo pasado sin ningún pudor por encima de sus hombros. En una actitud extremadamente íntima, no pude evitar reírme. Capítulo 8. Que estallara el problema era algo totalmente previsible. Al final, tras pasar por varias instancias, el asunto llegó hasta mí. Varios grandes fans se habían unido para exigir que la empresa despidiera a Makoto. Cada celebridad tiene grandes fans. Algunas de esas cuentas incluso están gestionadas por la propia empresa. Debajo de los grandes fans están los fans dispersos. Y a veces la capacidad de convocatoria de un gran fan puede igualar, o incluso superar, a la del propio artista. Convocar actividades, controlar comentarios, inflar datos, apoyar contratos publicitarios, o producir imágenes icónicas de eventos que se viralicen. Todo eso requiere que los grandes fans organicen y movilicen a los fans comunes. ¿Cómo decirlo? En un plano puramente realista, los fans suelen tener expectativas claras sobre su ídolo, especialmente los fans de carrera profesional. Ellas detestan que su ídolo tenga una relación sentimental. En el caso de las actrices, muchas fans exigen que sigan una ruta de gran protagonista femenina. Creen que ningún hombre está a la altura de su ídolo. Por eso, cuando una celebridad se enamora, los fans sienten que se les ha traicionado a ellas y al dinero real que han invertido. En términos generales, con una buena guía de la opinión pública, aún sería posible convertir una crisis en una oportunidad. Pero ahora, los fans simplemente no podían soportar a Makoto. Primero, cuando en los eventos los fans levantaban las cámaras para captar buenas fotos de Lucía, Makoto, no se sabía si de forma intencionada o no, aprovechaba para arreglarle el pelo o la rodeaba con gestos demasiado íntimos, pasándole el brazo por los hombros. Esta vez, el conflicto interno entre los fans surgió porque uno de los grandes fans tuvo un enfrentamiento verbal con Makoto, y Lucía salió en defensa de Makoto. A ese gran fan yo lo conocía. Era una de las primeras seguidoras de Lucía. En los años en que Lucía aún no era famosa, esa fan no se perdía ni un solo evento, la apoyaba bajo el viento y la lluvia.
La esperaba en los aeropuertos. Le hacía fotos y la recomendaba con entusiasmo a todo su entorno. En realidad, antes ella era fan de un ídolo masculino de un grupo muy popular. Siguiéndolo, vio a Lucía en una sala de ensayo, repitiendo una y otra vez una coreografía grupal solo por un plano de cámara. Y así empezó a apoyarla. El primer tuit de la cuenta que creó para Lucía fue una foto de ella practicando baile cuando aún era una desconocida, con el texto: la perseverancia que hay en ella tiene una vitalidad luminosa que empuja hacia arriba, como una semilla enterrada bajo el cemento, esforzándose por romper la oscuridad, echar raíces y brotar. Y aún así, Lucía eligió ponerse en contra de sus fans por Makoto, el hombre que en su día la había abandonado. Miré el informe que me presentaron y sentí una profunda decepción hacia Lucía. La llamé para hablar. Lucía no entendía en absoluto el resultado de mi decisión. Frunció ligeramente el ceño y me dijo: fuiste tú quien hizo que Makoto fuera mi asistente. Y ahora también eres tú quien quiere despedirlo. Con paciencia le respondí: Lucía, situaciones distintas requieren soluciones distintas. Sé que quizá pienses que los fans se meten demasiado y controlan demasiado, pero vives de esto. ¿Acaso has olvidado que quienes te llevaron a este lugar fueron tus fans, no tu amigo de la infancia? Lucía me miró. Yo le devolví la mirada en silencio, dejándola mirarme, hasta que de repente soltó una carcajada. Para ser sincero, nunca había visto una sonrisa tan sarcástica en Lucía. Levantó la cabeza, me miró y cambió de tema de pronto. Jorge, ¿cómo hemos roto? ¿Ahora me estás buscando fallos y yendo contra mí? Me quedé un instante atónito. Ella continuó: primero me hiciste llevar a los nuevos, luego me mandaste a descansar y no me diste recursos. Y ahora, por una cosa tan pequeña, vas contra Makoto. Jorge, ¿estás usando el trabajo para vengarte en lo personal? La miré y me apoyé hacia atrás en la mesa. Fue en ese instante de comprensión tácita cuando entendí por qué Lucía me había enviado aquella foto suya enferma. Estaba tanteando mi actitud. Los nuevos talentos de la empresa empezaban a destacar, y últimamente toda su agenda consistía en aparecer con ellos. Eso probablemente le generó una sensación de crisis, así que no pudo evitar probar mi reacción. Miré a Lucía con atención. La miré de verdad. Al observar a esta Lucía calculadora, llena de estrategias y cuentas precisas, me di cuenta de que quizá nunca la había entendido realmente. Estos años en los que se esforzó por escalar posiciones siguiéndome, e incluso el hecho de salir conmigo, tal vez no habían sido más que una actuación. Quizá en su interior pensaba que estaba soportándolo todo con resignación. Y por eso, en cuanto apareció Makoto, volvió a recoger la luz de luna de su adolescencia. Miré a Lucía y pensé que mi gusto inicial por ella quizás solo provenía del filtro idealizado que yo mismo le había puesto en mi juventud. Sonreí y dije: Lucía, somos socios. Yo solo te ofrezco una recomendación. Si la aceptas o no, es asunto tuyo. Ella me lanzó una mirada. Se levantó y se fue. Había tenido demasiado tiempo viento a favor. Demasiado tiempo en lo alto, cegada por su propia posición, hasta el punto de olvidar una cosa fundamental. ¿Quién fue, en realidad, quien la elevó hasta donde está ahora? Capítulo 9. Llamé a Alexia para que viniera. Cuando llegó, yo estaba pensando. Se quedó de pie a un lado, con cautela. Golpeaba la mesa con la yema de los dedos. Cuando pienso, me gusta hacerlo así. Pasaron unos 5 minutos y tomé una decisión. Le pregunté: antes, ¿no fue Interstellar Media quien quiso fichar a Lucía? Alexia se quedó un momento en blanco. No esperaba que yo sacara ese tema. Dudó un poco antes de decir: ¿abandonar a Lucía ahora para cobrar una indemnización por incumplimiento? Pero el valor comercial que aún tiene. La interrumpí. Así como está, tarde o temprano se va a estrellar. El valor comercial se lo dan los fans. Si ni siquiera tiene esa conciencia, ¿a qué viene a ser una estrella? Hice una pausa y añadí: Lucía Segaramente ya quería rescindir el contrato desde hace tiempo. Si no, hoy no se habría enfrentado a mí tan de frente. Quizá pensó que ya me había ofendido y estaba buscándose una salida. Sonreí y dije:
pero mejor así, démosle un empujón. Que sea ella quien nos pida la rescisión. Aprovechemos el último resto de valor que le queda. Alexia llevaba tiempo claramente descontenta con Lucía. Al oír eso se animó. Respondió con un de acuerdo y se levantó con evidente entusiasmo. Cuando llegó a la puerta de cristal para abrirla, no sé qué se le pasó de repente por la cabeza. Se giró y me preguntó: Jorge, ¿todavía te gusta Lucía? Me quedé un segundo atónito. ¿Qué pregunta tan infantil? Sonreí, devolviéndole la mirada con franqueza, y dije: Alexia, soy un hombre de negocios. El filtro de la juventud que envolvía a Lucía hacía tiempo que se había hecho añicos. La razón por la que la había tolerado era simple: un comerciante valora los beneficios. Igual que la primera vez que me traicionó no reaccioné, fue porque aún tenía valor. Antes de maximizar mis beneficios, por supuesto que debía protegerla. Ahora, sonreí para mis adentros. Si ella fue desleal, no puede culparme por no mostrar piedad. El detonante para que Lucía me pidiera la rescisión fue que, en su fiesta de cumpleaños, unos fans que habían ido a apoyarla le lanzaron huevos podridos a Makoto. Makoto, en el acto, intentó irse a las manos con los fans. Lucía tampoco se quedó atrás, se abalanzó y le soltó una bofetada a uno de ellos. Todos los fans presentes se quedaron paralizados. Al final, la fiesta terminó antes de tiempo y todos los fans se marcharon. Los que quedaron en el lugar eran grandes fans y tenían mi contacto. Los calmé un poco y conseguí sofocar el incidente. Así que en internet no se filtró ni una pizca de información. Solo que esa misma noche, todos los grandes fans que habían asistido al cumpleaños de Lucía guardaron silencio colectivo, dejando a los fans comunes completamente desconcertados. Hasta que Lucía vino a pedirme la rescisión del contrato. Lo inesperado fue que no pensara en saltar a Enrostador Media, sino que quisiera montar su propio estudio. Parecía realmente afectada. Dijo: Jorge, no puedo seguir consumiendo mi tiempo aquí contigo. La miré fijamente y sonreí. En su día dijo que lo más afortunado de su vida había sido conocerme. Esas palabras aún resonaban en mis oídos, y ahora usaba la palabra consumir. Parecía haber olvidado que, de no ser por mí, seguiría sirviendo platos en un restaurante. Lo demás lo gestionó el departamento legal. La indemnización por incumplimiento quedó dentro de lo que yo esperaba. Tenía bien claro cuánto había ganado estos años. El 70% de su patrimonio estaba aquí. El 30% restante apenas le alcanzaba para montar su propio estudio. Estaba dispuesta a pagar un precio tan alto, probablemente porque creía que en el mundo del espectáculo el dinero se gana con demasiada facilidad. Pensaba que se levantaría pronto. No la aconsejé ni la advertí, solo sonreí y dije: te deseo un futuro brillante y una carrera llena de éxitos. Capítulo 10. Lo que vino después no lo seguí demasiado. Estaba muy ocupado. Lucía no era alguien que mereciera que yo estuviera pendiente, pero incluso sin prestar atención, no dejé de recibir noticias suyas. Supongo que aquellos días fueron el pico máximo de su tráfico y exposición. Después de rescindir el contrato y montar su propio estudio, los grandes fans que antes yo había apaciguado cerraron sus cuentas y se fueron en bloque. Al fin y al cabo, habían sido personas que la quisieron de verdad. Al cerrar sus cuentas no dijeron ni una sola palabra mala sobre ella. Se limitaron a despedirse con dignidad y buenos deseos. Incluso mi empresa publicó un tuit deseándole suerte. Los fans comunes entraron en pánico, pero Lucía obviamente tenía preparada una respuesta. Nuevos grandes fans aparecieron en el momento justo, con el mismo discurso de siempre, que esos grandes fans anteriores eran gente que yo había colocado, y que ahora que Lucía había roto conmigo, yo la estaba atacando a propósito. Perdió una parte de sus seguidores, pero al menos no quedó gravemente herida. Quien sí quedó realmente herida fue ella cuando se destapó su relación con Makoto. Sin mi protección, naturalmente, ningún medio le debía ya ningún favor. Ella siempre creyó que todo le había ido tan bien por su propio talento. Nunca pensó que yo la había construido desde cero. Bajo mi control hay al menos más de 5.000 cuentas de marketing, cada una, en distintos momentos,
publicaba sus vídeos y la impulsaba. Hay que entender una cosa, hoy en día la gente no tiene capacidad para discernir la veracidad de una noticia. Lo que dicen los medios, la mayoría se lo cree. Si yo saco 5.000 cuentas a decir que eres buena, entonces eres buena. Y si algún día cambio el discurso y digo que eres mala, casi nadie se molestará en investigar si alguna vez fuiste buena. Material hay de sobra. Blanco o negro depende únicamente del teclado de las cuentas de marketing. Claro, yo no llegué a sacar comunicados en su contra. Al fin y al cabo, ella me hizo ganar mucho dinero. Ella fue desleal. Pero yo todavía tengo cierta ética de negocio. Además, ni siquiera hizo falta que yo actuara. Ella sola se encargó de destruir por completo su buena imagen ante el público. Que tuviera una relación no era el problema. Los fans todavía tienen cierto margen de tolerancia. Mientras la presencia de Makoto fuera lo suficientemente baja, los fans podían hacer como si no existiera. Pero no sé qué clase de cerebro tenía su equipo de promoción, porque de repente empezaron a vender la pareja Lucía-Makoto, empaquetando su historia como una épica historia de amor. Decían que Makoto era el chico malo del instituto que, por protegerla, se enfrentó a poderosos y fue expulsado. Que Lucía, fiel a su amor, renunció a su futuro y dejó los estudios para trabajar y pagar sus deudas. Que Makoto, para no arrastrarla consigo, fingió ser infiel y la obligó a alejarse. Años después, se reencontraron. Ella ya era una estrella inalcanzable, pero su corazón seguía perteneciendo a él. Finalmente, dejando atrás todo rencor, volvieron a estar juntos, incluso a costa de enfrentarse a su antigua agencia. ¡Ah, qué amor tan conmovedor! Lástima que, en cuanto salió el comunicado, todo se viniera abajo. Alguien comentó, ¿pero qué mierda es esta? ¿Esto es un callejón sin salida o qué? ¿No renunciar al futuro significaba que no podía ayudarlo? Si no quería arrastrarla, ¿no podía largarse antes de que ella dejara los estudios? Me arrepiento de verdad. ¿Cómo pude ser fan de una idiota con cerebro de romance así? Otro comentario decía, la gente del estudio de Lucía, salgan a ver esto ustedes mismos. ¿De verdad les parece conmovedor? Y otro más, me dan ganas de vomitar. Yo dejándome la piel animándola y haciendo datos. Y resulta que solo era una pieza de su jueguito. Ahora entiendo por qué tanta gente dejó de ser fan. Encima yo las insulté en su momento. ¡Qué asco! También hubo quien comentó, Jorge sí que tenía algo. Convertir a Lucía en esto, su capacidad profesional era brutal. Y otro comentario decía, joder, ¿quién? ¿Makoto? ¿Este cabrón todavía se atreve a dar la cara? Su padre hacía estafas piramidales y dejó a mis padres en la ruina. Y ahora él va en coches de lujo y vive en villas. La respuesta siguiente fue, ¿lo que dice el de arriba es verdad? Quiero saber más de ese asunto. El desarrollo de la opinión pública se volvió cada vez más incontrolable. Al final, como terminó todo tampoco me importó demasiado. En cualquier caso, Lucía pasó a ser prácticamente inexistente en la industria del entretenimiento. Y no tardó mucho en ocurrir. Al fin y al cabo, en todos los actos de premiación ya no volví a ver su nombre. La siguiente vez que escuché noticias sobre ella fue por un accidente en el escenario, durante una actuación comercial. Entre el público había una persona cuya familia había quedado destruida por una estafa de su padre, Makoto. Esa persona entró con una botella de ácido sulfúrico. No se sabe si iba dirigida a Lucía o a Makoto. Lo único claro es que Makoto la jaló hacia él para usarla como escudo humano. En cualquier caso, media botella de ácido terminó cayendo sobre el lado izquierdo del rostro de Lucía. Quedó desfigurada. Esa fue la última vez que apareció en las tendencias. Muy pronto su noticia se diluyó entre el aluvión de otros acontecimientos. Ya no le quedaba ninguna carta bajo la manga. La última vez que la vi fue alojándome en un hotel. Una de las empleadas de limpieza que estaba aseando la habitación me pareció extraña, llevaba mascarilla. Cuando me vio, se quedó paralizada durante un buen rato, y luego giró ligeramente el cuerpo, dejando ver solo medio rostro. En realidad, no la reconocí. Fue el gerente que estaba al lado quien la tocó para llamarle la atención, y entonces reaccionó, como sobresaltada, recogiendo el trapeador con torpeza.
Cuando se dio la vuelta, vi bajo la mascarilla un pequeño fragmento de piel, manchada y completamente irreconocible. Me detuve un instante. No la llamé por su nombre, no mostré ninguna emoción, simplemente sonreí con cortesía y le di las gracias. Igual que se las daría a cualquier empleada de limpieza común y corriente. Tampoco le pregunté cómo había terminado lo suyo con Makoto. Al final, ya no tenía nada que ver conmigo. Sonreí sin detenerme y me giré para caminar hacia la puerta principal del vestíbulo. La luna de mi juventud hacía mucho que se había puesto.